Pues Sí, muy sí. buenos días y bienvenidos un día más a los encuentros de IAP Más Cerca. Hoy vamos a tratar un tema de gran actualidad, puesto que tenemos con nosotros a un empresario y a un sindicato. Es la vuelta al trabajo con seguridad, es lo que vamos a tratar hoy. Encuentro sectorial de seguridad y salud laboral. Para ello tenemos con nosotros a José Carlos Lacasa, que es el presidente de la Mutua MAZ y también de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Muy buenos días, José Carlos. Buenos días, ¿cómo estáis? Y también a José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón. Buenos días, Hola, muy José. buenos días. José Carlos Lacasa Echeverría es natural de Zaragoza y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. Se licenció también en Marketing por la Universidad CEU San Pablo y cursó el programa de alta dirección en el IES. Desde abril de 2010 preside la mutua colaboradora con la Seguridad Social MAZ, la antigua Mutua Accidentes de Zaragoza, y desde 2018 preside también la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, compuesta en la actualidad por 20 mutuas. Además, es presidente de Sandi Servicios Auxiliares, dedicada a limpiezas, y consejero del Grupo La Casa, del que fue director general. José Carlos Lacasa ha estado vinculado a organizaciones empresariales, llegando a ser presidente de la Federación Española de Asociaciones del Dulce. Actualmente en el grupo empresarial La Casa, que fue fundado en 1852, una empresa más que centenaria, cuenta con 3 centros productivos en Zaragoza, Valladolid y Oviedo, 7 delegaciones comerciales propias repartidas por toda España y 2 filiales fuera de España, en Portugal y Argentina. En el campo de la exportación, el Grupo La Casa se extiende a lo largo de 5 continentes. José de las Morenas del Toro estudió formación profesional de segundo grado en rama electricidad y electrónica industrial en el Politécnico Virgen del Pilar de Zaragoza. Formación que ha ampliado de manera continua, especializándose en prevención de riesgos laborales. Es vocal del Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y también del Comité Europeo de Salud Laboral. Experto sociolaboral por la UNED, también es diplomado en especialización y especializado en política industrial por la Universidad de Zaragoza. Con este currículum ha impartido diversos cursos de formación en prevención de riesgos laborales, dedicados a formación básica de prevención para delegados de prevención en las empresas, ponente en diferentes foros sobre aspectos relacionados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También es responsable del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Aragón, miembro de la Mesa del Amianto en Aragón, miembro del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo desde 2011 y en la actualidad secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT desde 2013. Además, es miembro, participa en el Consejo Económico y Social de Aragón, en el Instituto Tecnológico de Aragón, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, en la Mesa de la Minería y en otros muchos órganos de participación. Coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiental de UGT y coordinador también del proyecto de Centros de Trabajo Sostenibles de UGT y de Ecoembex. Bienvenidos, muchas gracias por participar con nosotros y cuando queráis podéis empezar. José Carlos, puedes empezar cuando quieras. Sí. Bueno, te amplío los datos que has dado tú. Bueno, te amplío sobre todo que en la casa existe también la fábrica de chocolates de marcas de la distribución en Quintanar de la Orden y otra en Dijon, en Francia. Que es que a lo mejor los datos que te di están un poco más pesados, ¿no? Realmente, bueno, quiero decir, yo después de mis 40 años en la casa trabajando, ¿entiendes?, al frente de los chocolates, me tocó pasar, me pusieron en la presidencia de MAZ, una mutua que tú sabes de Zaragoza, que es la sexta mutua de España prácticamente. Entiendes que tenemos 80 y tantos centros por España, aparte de que el hospital conocido por todos los aragoneses, y damos asistencia a cientos de miles de personas en España. Yo el tema os lo enfoco un poco de la situación de las mutuas, dentro del momento actual, ¿no? O
sea, donde nos ha tocado, lógicamente, hemos sido uno de los organismos que se ha visto afectados claramente por la situación pandémica, económica, todo ellas. Las mutuas ya sabéis que teóricamente, me imagino que todos los que estéis escuchando sabéis que nacieron en lo que es el ámbito del accidente de trabajo. Nuestra obligación es curarlos y además de curarlos, lógicamente, pues pagarles su sueldo mientras están de baja. Por otro lado, también en contingencias comunes les atendemos nosotros y les pagamos su baja. Luego tenemos actividades como protección de menores, como riesgo de embarazo, son actividades que las mutuas en el día a día hacemos. Y desde hace un año y pico estamos también con el tema de los autónomos, con el POCATA, que es una prestación al autónomo, ¿entiendes? Ellos cotizan y tenemos todos los autónomos ahí. Porque os hagáis una idea, en el conjunto de las mutuas, en AMAT, que es la asociación en la que están las 19 mutuas, exactamente, había 20 y ahora somos 19, ¿entiendes? En AMAT, porque os hagáis una idea, tenemos el 98% de las empresas españolas y 19 millones de trabajadores prácticamente dependen de las mutuas. Hay una pequeña parte que está con el INS, pero nosotros prácticamente ocupamos el 90 y tantos % de esto. Claro, en un momento como este, con una pandemia como actual, pues se empieza a revolucionar el tema, ¿no? Entonces, si pensáis además que os voy mezclando AMAD con AMAD porque yo creo que os hagáis una idea de la dimensión. En AMAD normalmente nosotros movemos aproximadamente unos 13.500 millones de euros en este momento. Claro, si veis que en esos 13.000 que movemos en un ejercicio normal y solamente en este año de prestaciones extraordinarias, de momento llevamos dados más de extraordinarias, independiente de las ordinarias, llevamos dados más de 4.500 millones de euros, os podéis imaginar que es una situación realmente anormal, vamos a decir, ¿no? Una situación anormal y de unos problemas financieros importantísimos. Las mutuas que generalmente tenemos beneficios constantemente, todos los años hemos dado beneficios, han disminuido los últimos años por el aumento de las prestaciones, pero en este momento pues esos 4.000 y pico millones nos llevan a una situación dentro de las mutuas totalmente absurdas. Pero sí que os quiero contar es que llega el famoso COVID, el famoso y realmente nosotros el tema lo conocíamos, sabíamos que peligraba el tema, que esto podía ser el origen de la pandemia, y esto lo vamos sabiendo, yo lo hablaba ya en las reuniones en Madrid, pues a lo largo del mes de final de enero y en febrero, e incluso en actividades económicas normales. Yo soy también consejero de la Feria Alimentaria y a final de febrero suspendimos la feria de este año, a la vez que se suspendió el mobile, ¿no? Pero, bueno, se siguió el tema adelante y nos encontramos que nos hemos metido en un lío importante, ¿no? Yo creo que hay, sin hacer política, yo creo que el retraso en notificar el tema y tomar medidas, pues yo creo que ha llevado a una situación de que la pandemia prácticamente sea el doble de la que tenía que haber sido. Es lo que pensamos. Pero claro, nosotros como MAF nos encontramos, claro, temas importantes, y os cuento algunas cifras, que yo no quería entrar en cifras, pero os cuento algunas cifras porque os hagáis una idea. De pronto nos encontramos en marzo que nos dicen que tenemos que dar la prestación a los autónomos, y los autónomos, efectivamente, nosotros dentro de la mutua de Zaragoza, de la MAD, damos servicio a 150.000 autónomos en números redondos, y nos encontramos de un día para que se nos piden 50 y tantas mil prestaciones de autónomos, con la dificultad que tenemos que, lógicamente, separar a los autónomos que son los que les ha bajado la actividad 100% y los que les ha bajado un 75%. Entonces, tenemos que tramitar en muy pocos días, tenemos que tramitar 50 y tantos mil expedientes. Esto es un tema
muy duro para nosotros. Para que hagáis una idea, en la MAZ tuvimos que ocupar del orden de 300 personas, donde trabajaron mañana, tarde y noche, incluso Jueves Santo, Viernes Santo, sábados y domingos. Toda esta gente no ha tenido un día de fiesta porque está tramitando todos estos expedientes. Pero es importante porque a los autónomos les proporcionamos una salida al tema este. Ahora nos encontramos con un problema que lo transmito por si hay autónomos que nos están viendo, es que sobre todo nosotros tenemos que hacer una comprobación de que los datos que nos han dado los autónomos son datos reales. Si ha bajado la actividad al 75%, tenemos que hacer una comprobación, que es una comprobación ahora tan difícil porque tenemos que pedirle documentación. Y vamos a ver, estamos negociando a través del Ministerio de Hacienda la posibilidad de que estas documentaciones las podamos tener cruzando datos fiscales. Pero bueno, es un tema muy complejo. Yo solamente quiero, lógicamente, pongo en valor a lo de las mutuas, que a veces somos el gran desconocido dentro del mundo empresarial. Porque claro, si tenemos asegurados a 19 millones de trabajadores, pues haceros una idea del peso que tenemos. Pero pensar que en la tramitación, en la situación que estamos en este momento de pandemia, la tramitación del millón, que ha sido 1.300.000 autónomos que en el conjunto de las mutuas que le hemos dado servicio o que le estamos pagando, pensar que hemos tenido que mover en total entre 5 y 6.000 personas trabajando a la vez en España, para poder tramitar el 1.300.000, hablo en números siempre redondos, 1.300.000 expedientes que hemos tramitado. Yo pongo en valor aquí, porque creo que es importante poner en valor también la labor que han tenido las gestorías, los gestores administrativos, donde hacían de puente con nosotros en la tramitación de todos estos expedientes. Entonces, esto, pensarlo que es muy importante porque si no, ¿cómo llegas a que te lleguen en 15 días 1.300.000 expedientes al conjunto de mutuas? Ha tenido que ser con un esfuerzo tremendo, un esfuerzo, incluso diría, poco reconocido para lo que lo hemos hecho, pero sí que en este momento los autónomos, yo hablo con los presidentes de autónomos a través de la COE, están encantados porque hemos conseguido llevar unas prestaciones a gente que se había quedado sin trabajo porque había cerrado el bar o porque había cerrado el taxi o lo que hubiera sido. Y gracias a nosotros pues han podido tener prestaciones. En este momento es importante, y lo digo porque si hay autónomos escuchándome, es importante porque nosotros teóricamente esto acaba con el estado de alarma, o sea, esto se acaba a final de junio. Los autónomos están pidiendo que se prorroguen las prestaciones. Pero claro, la prórroga de prestaciones ya no depende de nosotros. Si a nosotros Madrid nos dice que sí, que se pague de alguna forma o que se haga de alguna forma la desescalada, claro, habrá que tener en cuenta distintos aspectos. Uno de ellos, claramente, es a través de los CNAES si hay actividades que han vuelto a trabajar. La actividad que haya vuelto a trabajar, lógicamente, no tendrá derecho a esta prestación. Entonces, tenemos que ir reconsiderando para hacer una desescalada de alguna forma, ¿no? Sobre todo, que no se queden sin la prestación aquellos autónomos que es imposible que vuelvan al trabajo. Esto está clarísimo, ¿eh? El objetivo de la prestación es cumplir las necesidades en función de ellos, pues esto es una parte muy importante que nosotros tenemos que estar cubriendo. Pero ahí estamos a la espera de las órdenes. Yo hablo casi todos los días con la Dirección General de Seguridad Social, estamos a la espera de que nos dicen para ello. Y sin embargo, los autónomos que se están reincorporando en bares que se están abriendo, en establecimientos comerciales, estos lógicamente ya serán baja en prestación. Pero claro, yo dentro de pensar lo que ha representado todo ello, y os hablo ya más, donde a la vez se nos dice que el hospital que tenemos, donde lógicamente es porque lo tengáis presente, es el primero o el segundo hospital más grande de mutuas que hay en España. O sea, tenemos la suerte de tener aquí en Maz un hospital de primerísima línea. Claro, nos llega un momento que nos dicen que los hospitales pasan a depender totalmente de la comunidad autónoma, cosa que encuentro razonable en aquella situación de apuro que tenemos, ¿entiendes? Y, lógicamente, que la Maz, que toda la gente, todos los médicos y todo el mundo se pusiera a disposición de sanidad.
aquí de Aragón. Igualmente, todos los centros que tenemos, los 80 y tantos centros que tenemos por España, se tienen que poner a los órdenes de las sanidades de cada comunidad autónoma y se tienen que poner a trabajar los médicos nuestros para atender COVID y atender todo esto. En el hospital nuestro, pues mira, hemos tenido la suerte de que hemos atendido bien a la gente que nos ha venido. Hemos tenido, claro, pensar que la gente que ha venido es gente que normalmente se pasa mucho tiempo en el hospital, un enfermo de COVID y sobre todo el que entra, ha habido gente que solamente en la UCI hasta un mes. Entonces hemos tenido 20 y tantas personas de las que hemos tenido también que convertir el hospital y toda la parte de UCI, toda la parte de quirófanos la convertimos también en UCIs. O sea, en vez de 7 UCIs hemos tenido 14, que las hemos tenido, guardamos siempre una UCI por si había un accidente de trabajo que funcionara. Pero esta es la situación. Pero claro, ante esta situación nos encontramos, claro, que nosotros hemos dejado de atender, ha habido mucho menos accidentes de trabajo porque la gente se asustaba, no quería venir. Luego, la situación, claro, si no hay trabajadores, hay menos trabajadores, hay menos accidentes, ¿no? Y esta situación, pero al final nos encontramos con que las mutuas ahora tienen que volver a atender al accidente de trabajo. O sea, nosotros aquí tenemos un 50 y tantos % de todos los trabajadores y tenemos que atender a la gente que está trabajando lo que pueda pasar ya. Lo que vemos aquí en este momento es que cómo se ha pagado todas estas cosas. De momento, los 4.000 y pico millones que lógicamente llevamos pagados las mutuas, y si hay que pagar el mes que viene, subirán otros lo que sean, otros 1.500 millones o lo que sean. Todas estas cifras, de momento se ha pagado con una reserva. Teníamos las mutuas y las tenía guardadas el gobierno en Madrid. Entonces, y ahora nos van pasando el dinero para ir pagando. Pero claro, si en este momento todo el dinero que ha pagado las mutuas no se nos devolviera, que sí que se nos va a dar, sobre todo las grandes prestaciones, las mutuas pasaríamos a una situación totalmente desesperada. Lo que opinamos nosotros del futuro de todo esto. Hombre, nosotros del futuro de todo esto, nosotros sí que puedo decir que además estamos totalmente preparados en cuanto a EPIs, toda esa posibilidad de UCIs, ¿entendés? Estamos totalmente preparados. La gente, nuestros médicos han estado en primera línea. Yo tengo que hacer una mención cariñosa y de reconocimiento profesional a todos los médicos que tenemos, porque al principio con la falta de EPIs igual se volcaron. En fin, empezamos a recibir gente y yo creo que hemos hecho, dentro de nuestra medida, hemos hecho una gran labor en favor del sanitario. Claro, las mutuas veis que es un tema complejo, por otro lado sanitario y por otro lado la parte económica de salvar empresas o salvar autónomos en este momento. La situación actual, a mí, quiero decir, si sobre el futuro de todo esto, esto son opiniones personales, o si quieres tú por mis experiencias de estar hablando constantemente con Madrid, esto tiene que ser, yo creo que si se vuelve a reproducir, tiene que ser mucho más suave. Pensar lo que os he dicho yo antes sin ningún ánimo político, que si el gobierno se hubiera puesto en marcha a mitad de febrero, sabía ya ciertas cosas, yo creo que el número de muertos o el número de afectados hubiera sido bastante menos de la mitad y no hubiera habido ese overbooking en los UCIs y en los propios hospitales. Entonces, yo creo que hay que dar un mensaje de confianza a la gente de que, por descontado, todas las mutuas de España, que hemos trabajado todas atendiendo a enfermos de COVID, ¿entiendes? Todas las mutuas de España, estamos preparados para que vuelva este tema, sabiendo y pensando en razonamiento que si se coge desde el principio, tiene que ser un tema, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo muchísimo más suave que lo que ha sido este. Entonces no es imposible que se llegue a una situación así. Por parte de todas las mutuas, ya te digo, de España, están en este momento 100% al tema, ¿no? Entonces, yo a la gente que me esté escuchando, que se refiera o que esté pensando en sus prestaciones o cómo está el tema de futuro, cómo va a estar protegido, que piense que nosotros en todo el tema de todas las prestaciones de accidentes de trabajo, contingencias comunes, protección de menores, riesgo de embarazo, todas estas cosas, y ahora el PECATA y el POCATA. El PECATA es la prestación extraordinaria para los autónomos, ¿entiendes?
pues nosotros, lógicamente, seguimos trabajando en ello, atendiéndolos perfectamente. O sea, que a nuestras empresas, yo lo que sí que me gustaría lanzar un mensaje de que por parte del gobierno tiene que haber una facilidad en este momento más extraordinaria de lo que está siendo en facilitar para que la gente se incorpore al trabajo. Mucha gente no está abriendo todavía comercios por miedo, porque recuperar no sabe lo que va a pasar. Yo creo que a la gente, sin que tenga miedo, porque yo creo que sanitariamente, tanto desde salud como desde las mutuas, y estoy seguro, como también como en la sanidad privada, estamos totalmente dispuestos y podremos el siguiente ataque de este virus, si se produce, que yo lo pongo en duda, yo estoy seguro que sería muchísimo más suave, ¿entiendes? Yo creo que va a ser atendido a todos los trabajadores y todas las empresas en la medida que sea necesario. Yo no sé, luego como hay preguntas que me pregunten, yo creo que más o menos he hablado 20 minutos, ¿entiendes? Ha sido un tema, lógicamente, muy enfocado hacia el tema de la labor de las mutuas dentro de este proceso. Yo creo que José ahora nos hablará el otro punto de vista y luego podemos debatir lo que queráis. Gracias. Pues gracias, José Carlos, y continuamos con José de las Molinas. Buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir con todos ustedes y con José Carlos y con Jesús y con Pilar y con todos los que estáis ahí del otro lado. Estamos haciendo un ejercicio de escenario de desarrollo de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, de utilizar las herramientas que ponen a disposición la tecnología para realizar un marco de actividad, digamos, dentro de cauces con cierta normalidad. En el escenario de la pandemia hemos tenido diferentes escenarios y diferentes espacios. En origen, cuando veíamos cómo se acercaba y se internacionalizaba el famoso SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 desde Wuhan y que se iba extendiendo en el marco internacional, veíamos con atención esa situación, porque los que estamos en el escenario o en el mundo vinculado a la prevención, lo que intentamos es actuar antes de, no después de, eso es otra fase. Y veíamos cómo eso se podía contener o qué pasaba si llegaba y con qué virulencia iba a llegar. Bueno, evidentemente los datos empezaron a ponernos en situación de cuarentena, los primeros escenarios llegados en las Islas Canarias, que posteriormente llegaron a la península y que lamentablemente ha llegado a una situación pues, dramática, primero en la parte de pérdidas de vida. En ese escenario hemos visto cuadros verdaderamente dramáticos, despedidas que nunca se debieron de dar, escenarios sociales vinculados a la destrucción y a la paralización de la actividad económica y del empleo, y sobre todo a esa incertidumbre y a ese miedo que ha generado la falta de medios y recursos puestos a disposición, de los EPIs necesarios, de las mascarillas quirúrgicas, de las FFP2, de las FFP3, y destacar y reconocer no solo el trabajo de los profesionales sanitarios o sociosanitarios, sino de todos aquellos que han estado al pie del cañón, la gente de los servicios de los supermercados, de las tiendas de alimentación, de la logística, los transportistas, ese sector tan precario como es el sector agroalimentario, el campo, que han demostrado que son esenciales y que en este caso son más que necesarios y que su actividad ha sido un puntal clave para mantener en cierta medida el desarrollo de este país, con restricciones, con limitaciones, y el estado de alarma vino a marcar un hito en la historia democrática de este país, que era el cierre de determinadas actividades y determinados escenarios laborales. Evidentemente hemos visto escenas dramáticas, falta de equipos de protección individual, falta de equipos de respiradores, porque hemos tenido una dependencia generalmente a generar una economía de importación. Teníamos a los fabricantes en China o en otros escenarios, los fabricantes de EPIs de ese tipo, de los equipos de respiradores, y hemos visto cómo la industria también, con su capacidad de adaptación, ha hecho posible el disponer de respiradores en un plazo más rápido que el de la importación, y sobre todo porque la importación era un escenario de puro mercadeo económico.
esperaban los americanos con un maletín a pista de aterrizaje del avión de despegue con los dólares calientes para comprar y quitar literalmente esa situación más cercana al pillaje o a los truhanes, que en este caso que a unas reglas del comercio internacional y un comercio internacional justo. En el escenario que hemos visto escenarios complejos. En la incorporación al trabajo y en el cierre en la actividad empresarial. Ante esa situación ha habido una falta de capacidad, muchas veces de previsión, se han ido tomando medidas al salto de la mata en esa situación y entendemos que muchas veces de una forma desordenada. Y en el marco de la prevención no ha sido muy diferente. Hemos visto como el miedo, como el desconocimiento a lo que nos enfrentábamos ha hecho que ese virus llamado incertidumbre corriera muchas veces más que el SARS-CoV-2. Y en este caso hablamos de la evaluación de riesgos, de una competencia que tiene un escenario de la Ley de Prevención 31/1995 y luego hemos visto la paralización de actividades. Muchas veces ha sido complejo determinar un ámbito de una paralización, porque entendíamos que el marco que debía prevalecer era el marco preventivo, el marco de la aplicación de la Ley de Prevención. Pero una interpretación, entendemos que no correcta y adecuada, decía que debía ser únicamente solo bajo el criterio sanitario, algo que no compartimos en su totalidad. Entendemos que la Ley de Prevención, el derecho de información y consulta es clave y que en esa participación las empresas con representación sindical, con comités de seguridad y salud, con delegados y delegadas de prevención, tenían una parte muy importante de actividad que muchas veces hemos visto como han quedado fuera del escenario. Solo tenían información, pero hablamos de información y consulta como un derecho, no como una parte solo de la gestión documental y que tuvieran conocimiento de aquello que ya se estaba haciendo, es decir, política de tierra quemada. Entendemos que la parte de la colaboración es donde está el éxito de este escenario, o debería de estarlo, y sobre todo en esa información que deberían tener actualizada ante qué nos enfrentábamos. Utilización o no obligatoria de mascarilla, utilización de EPIs determinados o no, determinados equipos preventivos, como los guantes de nitrilo que se ponen en cuestión en función del momento y del tiempo, y evidentemente la incertidumbre ha sido un factor negativo, y el negativo en cuanto a la protección de la prevención de seguridad laboral. Hemos visto escenarios en colaboración con el Ministerio de Sanidad de los protocolos de procedimiento para los propios servicios de prevención, ajenos, propios o mancomunados. Y hemos visto cómo se cambiaba el criterio, por ejemplo, de los trabajadores sensibles. Los trabajadores sensibles es una parte a proteger, fue una propuesta que trasladó en este caso la Unión General de Trabajadores a nivel ministerial, en diferentes foros de trabajo con el Ministerio de Sanidad en la parte de salud laboral, pero hemos visto cómo esos cambios iban dejando fuera a un número mayor de trabajadores y trabajadoras con determinadas patologías, con patologías crónicas, hepáticas, renales, con ámbitos de tratamientos cancerígenos activos en este caso, y hemos visto cómo los factores de la edad se ponían en cuestión. Los trabajadores sensibles reconocían a los mayores de 60 años en ese escenario. En un primer momento hubo una parte que tuvo una gran garantía de protección, pero en diferentes fases de esos protocolos, digamos que empeoraban y dificultaban el acceso a esa calificación de trabajador sensible, siempre bajo el criterio del servicio de prevención ajeno o propio, pero desde el punto de vista sanitario y de las medidas organizativas que se podían adoptar para que ese trabajador no tuviera un contacto estrecho ya definido, ese contacto de menos de 2 metros, de más de 15 minutos, con esa exposición a esas gotículas, porque hay trabajos que se tenían que seguir desempeñando y desarrollando, pero evidentemente con las debidas medidas de precaución, de cautela y sobre todo con la puesta a disposición de los EPIs. Y ahí hemos visto muchas veces falta de capacidad de reflejo de esos EPIs, de tener una gestión de una logística adecuada y que evidentemente han tardado mucho en llegar, que cuando han llegado se han puesto afortunadamente a disposición, pero muchas veces escenarios de contagios, y hemos visto imágenes vinculadas con determinadas circunstancias laborales en la zona de Binefar, que incluso en la dedicación a la realización de las pruebas de los test había una falta de organización y de coordinación entre la administración pública, entre la empresa y evidentemente con focos de tensión y de exposición directa con situaciones de contagio que estamos viendo hoy. Con lo cual, las medidas preventivas nos hacen poner encima de la mesa cómo se debe actuar antes de, y evidentemente a posterior. Hubo una corrección de ese tipo de medidas y en ese espacio entendemos que de dónde se debe estar. Una mala planificación de la organización
de los espacios comunes, de los comedores. Hemos visto distancias que no se respetaban, condiciones que no se mantenían de trabajo y que supuso determinados espacios de contagio y de foco con una intervención del propio escenario sanitario de la comunidad autónoma. Hay que hacer un llamamiento. Queremos que este escenario no se vuelva a repetir y sobre todo porque tengamos un almacén logístico previsto de una dotación de EPIs adecuadas para que todas las empresas puedan disponer. Yo no digo que las empresas no quisieran disponer o poner a disposición los equipos hacia los trabajadores. Muchas veces se daba el problema en que no los tenían. Y es cierto que la administración pública tampoco los tenía. Hemos visto cómo los profesionales sanitarios en primera línea de fuego realizaban sus propios EPIs, algo evidentemente que va contra natura. Son aquellos que tienen que tener los mejores equipos puestos a su disposición porque son el pilar básico de contención y reducción de este foco. Mi reconocimiento a su trabajo, al desempeño de su actividad y a los profesionales que han estado vinculados con ellos. Lamentablemente en Aragón falleció un trabajador de la limpieza del Hospital Miguel Servet, que lamentablemente falleció por una exposición que debe ser reconocida como un accidente de trabajo. La cobertura para una cobertura de baja ya se reconoce como un accidente de trabajo, pero ahora estamos hablando de la protección en cuanto a las prestaciones por un fallecimiento que debe ser reconocido como un accidente de trabajo. Hay un escenario de mejora de cualificación a los escenarios de los profesionales sanitarios que se les reconoce como un accidente de trabajo, que es un punto de palanca, pero no es la cuestión adecuada al orden de lo social, que es donde se debe dirimir esta situación. Entendemos que eso es una enfermedad profesional. Y el Real Decreto de Agentes Biológicos marca en su apartado 4 que el SARS-CoV, en este caso no la definición completa del COVID, ya es un agente biológico de riesgo, porque no tiene unas medidas de tratamiento adecuado que evidentemente pongan de manifiesto que sea una situación inocua y que con una vacuna, cuando esté a disposición, sea una situación de protección y que garantice la salud de la población en general y de los profesionales que están en primera línea. Es una mejora que se reconozca como accidente de trabajo, pero su calificación en el escenario profesional debería ser de una enfermedad profesional, porque tiene determinadas prestaciones y contingencias que seguramente tendrán vinculación con las mutuas y con las prestaciones que tengan que cubrir. Evidentemente tiene una prestación que debe ser por enfermedad profesional. El accidente de trabajo tendrá otros escenarios, como aquellos trabajadores no directamente implicados en el marco sanitario, que puede ser un accidente de trabajo como puede ser y como marca la Ley General de la Seguridad Social en el artículo 157. Su aplicación en tiempo y lugar de trabajo. Esos trabajadores como tal deben ser reconocidos en caso de fallecimiento por una circunstancia vinculada como un accidente de trabajo, como un tratamiento adecuado en cuanto a las prestaciones. Hicieron su trabajo sin disponer de las medidas y de los medios adecuados y derivado de ello han tenido una exposición que nunca deberían haber tenido, pero lamentablemente por las condiciones y por las circunstancias lo tuvieron, como pusimos de manifiesto y como venimos reivindicando ese modelo de prevención y de anticipación, sobre todo en situaciones de este tipo. Entendemos que se debe mejorar también el marco de la situación general. Estamos viendo la incorporación de la actividad paulatina poco a poco y en esto coincido con José Carlos que hay que dar certidumbre, hay que dar garantía, tanto a la parte empresarial que está deseando, estoy convencido, de tener actividad y generar negocio y también generar empleo, una situación necesaria, pero que la desescalada y la incorporación al mundo del trabajo se debe hacer con las debidas garantías. No vale a cualquier precio. Y en esto sí que discrepo con José Carlos. Cuanto más trabajadores, más accidentes de trabajo. No siempre. Esa es una dicotomía que tenemos, que a mayor empleo, mayor siniestralidad. Veníamos marcando una tendencia negativa, incluida también en Aragón, no tanto, pero a nivel nacional, de un incremento de la siniestralidad mortal de un 23%, de siniestralidad mortal en España, de una pandemia de la que se habla poco, que es la siniestralidad laboral, en su parte más luctuosa, acumulada mortal, pero también de las enfermedades profesionales. Ayer se publicó, a través de la gestión de la presidencia de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, la incorporación del SARS-CoV-2 a un escenario de agente biológico 3, cuando verdaderamente su inclusión debería estar en el 4. ¿Para qué y por qué? Para elevar el nivel de protección y de garantía de cobertura a los trabajadores que están impuestos, porque lamentablemente el SARS-CoV-2 no tiene todavía una vacuna. Y la propia norma lo dice que si no tiene un marco de escenario de contención o de una vacuna o de medidas adecuadas, que no las hubo, ahora las hay afortunadamente y esperamos que así las siga habiendo. De hecho, dentro del contexto y el acuerdo realizado con los agentes sociales en el diálogo social
con 7 de los partidos con representación en las Cortes de Aragón, los agentes sociales, se alcanzó un acuerdo para la recuperación estratégica de Aragón en la parte económica y social, y uno de los indicadores de sus 273 líneas de actuación son la capacidad de gestión de esa logística de EPIs y de los medios adecuados. Hay que reconocer que la labor del IAF ha sido importante ahí, esa coordinación con el mundo empresarial, que es también muy necesaria para poner y alcanzar esos equipos, y reconozco el buen trabajo desarrollado en esa parte. Pero muchas veces en el escenario que tenemos industrial de la pequeña y mediana empresa nos hemos encontrado con verdaderas dificultades, con la falta de información o de adecuación de los centros de trabajo, como pueden ser los call centers, que ya tenían unas condiciones complejas, donde la utilización de equipos compartidos, de micrófonos, de espacios reducidos, no era la adecuada para contener esta situación y sobre todo para evitar que el escenario laboral fuera un foco de contagio y de expansión, ya que hay una relación directa entre el trabajo y el escenario familiar, la familia, el vínculo cercano. Hemos visto como en determinadas situaciones de trabajo de algunos de los mataderos de referencia, ya teníamos conocimiento de trabajadores que vivían literalmente hacinados en pisos llamados o denominados con ese nombre de patera, en pisos de 40 a 50 metros, 10 trabajadores que estaban en un foco de contagio y que lamentablemente generaron focos de tensión sociosanitarias y evidentemente con una demanda de protección hacia esos colectivos y hacia el contexto que les rodea. Hemos visto situaciones en Monzón, en Fraga, que eran preocupantes y que afortunadamente se han ido mejorando, pero esa corrección y esas medidas se han tomado preventivamente, es decir, antes. En el ámbito de la industria en general, hemos realizado y hemos participado con los diferentes escenarios en establecer protocolos y criterios con los diferentes escenarios de las organizaciones empresariales de adecuación, de aceptación y sobre todo de medidas que den certidumbre, que tengan y den confianza tanto al desarrollo de la gestión empresarial como al desarrollo del trabajo de cada uno de los trabajadores afectados. Entendemos que la utilización de los EPIs necesarios es una realidad y que afortunadamente hoy ya hay una disposición de ellos y que no se excusa y que ahora no se puede poner por encima de todo el gasto, que es una inversión sobre todo en seguridad y salud y sobre todo es una inversión en el desarrollo de las actividades que debemos de realizar. En Aragón el 94,5% somos el territorio de micropymes, pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente esa situación económica hay que reactivarla, pero con las debidas garantías de seguridad y prevención. Entendemos que la participación de los agentes sociales, de las organizaciones empresariales, es clave. Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo y de qué manera establecemos criterios de reactivación económica, garantizando sobre todo la seguridad y la salud desde el punto de vista preventivo. Las mutuas tienen un papel clave en esa protección al conjunto de los trabajadores y así lo han venido haciendo con criterios evidentemente que muchas veces discutimos, pero que en este caso deben de garantizar esa protección y además una circunstancia añadida. Los servicios de prevención. Entendemos que los servicios de prevención tuvieron una situación de segregación de sus orígenes, que eran las mutuas. Nosotros hemos venido planteando y defendiendo que eso fue un error porque entendemos que la práctica preventiva debería estar incorporada en la praxis diaria de las mutuas. Son un referente de protección al colectivo del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y así lo debería seguir siendo. Yo, afortunadamente, he tenido casi siempre una excelente mutua de referencia, como ha sido mi origen laboral, y empecé trabajando y la primera mutua que tuve de referencia fue la MAD. El Hospital de la MAD ha sido una referencia para todos los aragoneses, principalmente para los zaragozanos por su ubicación, en esa avenida Academia General Militar, y que en ese hospital y con ese ciprés que sobrevolaba por encima del espacio zaragozano. Pero creo que la inversión en prevención hoy ha puesto el escenario de la prevención en valor. Todos los días, a todas las horas, oímos hablar de praxis preventiva, de la prevención, que lamentablemente no ha sido un origen general en España hablar de prevención, porque parece que la prevención era la María de las asignaturas de todos los escenarios. Y hablo de todos. Cuando se negociaba un convenio, se negocia salario, jornada y poco más. Y lo que diga la ley de prevención o la ley de igualdad o lo que diga el ámbito de la aplicación de la norma de referencia. Entendemos que hay que ir más allá, que hay que mejorar. Y en el escenario también, hablando del IAD y de su actividad de la responsabilidad social, entendemos que la responsabilidad social es
el cumplimiento más allá del escenario legal, es decir, participar, anticipar y generar focos de prestaciones dinámicas, que haya una buena relación, que haya empresas saludables desde el punto de vista general y también desde el punto de vista psicosocial. No nos olvidemos del escenario de los riesgos psicosociales. Estamos viendo una situación de aislamiento, de cuarentenas, de problemas de gestión personal, de comunicación. Aragón, los aragoneses somos un pueblo de calle, somos un pueblo de roce y evidentemente este nuevo escenario nos ha llevado a un nuevo modelo de relación social, de espacio de compartir con distancias de seguridad y no me gusta esa denominación que se ha dado de distanciamiento o distancia social. La distancia social es otra cosa. Hablamos de distancias de seguridad interpersonal, de espacios estrechos o de relaciones, en este caso, vinculadas con una definición como es el contacto estrecho, aquellos de menos de 2 metros y más de 15 minutos. Las ganas de abrazar a los nuestros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Estamos ante un nuevo modelo de sociedad que tiene que ser diferente, pero eso no quiere decir que tenga ni deba ser peor, sino que debe ser una oportunidad para mejorar. Debemos aprovechar aquellos retos que nos ponen por delante las circunstancias para superarlos como organización, como conjunto de clase y sobre todo para tener un mejor escenario de prevención y de prevención colectiva. Y hablo del ámbito social, del ámbito laboral y también de la intervención de las empresas. Las empresas son motores y generadores de actividad, todas ellas. Tenemos grandes referentes en Aragón, grandes empresas de origen aragonés, otras no. Tenemos grandes grupos multinacionales que establecen unos criterios y unas normas adecuadas, pero tenemos que seguir esas normas en toda la escala de la contratación o subcontratación que se da, en las empresas de seguridad, en las empresas de mantenimiento, en las empresas que realizan los transportes y los ámbitos logísticos. Hemos visto cómo los trabajadores del sector de la alimentación han estado en primera línea, que esos aplausos que dábamos a las 8 eran para el conjunto de la población que estaba a pie del cañón, no solo para los sanitarios, con una gran parte de responsabilidad, sino para todos aquellos y aquellas que han aportado lo mejor de ellos y lamentablemente muchos de ellos jugándose la vida y, como ha quedado claro, dándola por ello, con un compromiso de sacrificio, de trabajo, pero evidentemente el compromiso tiene que ser de la sociedad también hacia ellos y revertirles en forma de reconocimiento de lo que toque, de una enfermedad profesional, de un accidente de trabajo. No vale solo con un aplauso es un reconocimiento espontáneo que debe ser un reconocimiento oficial y público en las condiciones de trabajo que deben de realizar. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social se debe de implicar activamente en esas políticas de reincorporación a la actividad y además en muchos escenarios facilitar esa incorporación. El desarrollo de los agentes sociales, de las organizaciones sindicales, de la Unión General de Trabajadores en concreto, ha sido estar 24 horas sobre 24 horas al pie del cañón, al teletrabajo. Habrá que regularlo donde se pueda y adecuadamente y sobre todo establecer criterios preventivos. Yo no he oído nunca hablar tanto de prevención como lamentablemente en los últimos 60 días. Lamentablemente me gustaría que fuera otro escenario más claro. Dedicamos el día 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud, a esta pandemia y sobre todo a intentar establecer esos planes de contingencia para todo lo que nos estaba por caer, que lamentablemente nos ha sobrepasado a todos y a todas. Yo creo que esta es la definición, que tenemos que salir como un pueblo mejor y que tengamos que poner la prevención y sobre todo la prevención de seguridad y salud laboral en primera línea de un criterio orden y social que se establecer. Hacer un llamamiento a una propuesta dentro de las 273, más allá de la situación del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, es establecer también en esas 273 medidas para un acuerdo estratégico de recuperación social y económica en Aragón, la red de médicos centinela. Una red de médicos centinela que tenga la formación adecuada para establecer también criterios que puedan definir enfermedades profesionales en los centros de atención primaria y también de contención y de comunicación de esos rastreadores de la COVID-19 para evitar la extensión o el foco en un origen laboral. Entendemos que hay que actuar con todo el conocimiento que tenemos porque es fácil, como dijo el doctor Simón, actuar a posteriori. Todos capitanes a posteriori y la quiniela fácilmente el lunes todos las adivinamos.
Creo que ha habido errores que hay que corregir, pero que se han tomado medidas en el orden del contexto que teníamos. Estamos viendo como en otros países, ahora como en Francia, como en Alemania y en Italia, siguen teniendo casos y los números de fallecidos crecen, cuando aquí estamos en una situación de contención. Igual que en siniestralidad laboral, un muerto ya es una auténtica barbaridad, aquí también, pero estamos en una fase de contención que si somos capaces de apostar por aquello que muchas veces falta en la prevención, que es el sentido común, lograremos salir juntos mejores y espero que con una lección aprendida de cómo debemos y cómo no debemos de hacer las cosas, que es hacerlas con el punto de vista preventivo y sobre todo con una inversión pública y empresarial también en concienciación y en formación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos por vuestra exposición. Empezamos ya el turno de preguntas del público. Hay dos opciones, una a través del botón de preguntas y respuestas, las podéis formular por escrito, y la otra opción es, pulsando el botón, levantar la mano y os daremos la palabra en directo para que hagáis la pregunta a José Carlos o a José. Ya tenemos algunas preguntas ya en directo. La primera, y siguiendo con el hilo que estabas acabando tu intervención, José, de lecciones aprendidas, ¿realmente el sistema estamos preparados para un rebrote de la pandemia? Bueno, en estos momentos yo creo que estamos preparados porque hay espacios de ocupación vacíos. Y hablo de UCIs, hablo de hospitales, incluso el propio hospital de Mad tiene, creo, prácticamente todas las habitaciones ya vacías de ese espacio, creo. Entonces, es cierto que ante un brote tenemos ya espacios disponibles. Eso no quiere decir que tengamos que mantener las medidas preventivas, es decir, la utilización de los equipos adecuados en todos los momentos necesarios y sobre todo en el marco laboral. Si ya vemos como por la calle ya es un hábito llevar la mascarilla, debemos de concienciar todavía más utilización de esos equipos de protección y sobre todo de que tengamos un almacén y un hábito de logística adecuada para que si hay un repunte todo el mundo pueda tener a disposición esos equipos tan necesarios. No solo hablo de las mascarillas quirúrgicas, de las FFP2, las FFP3, o los equipos de respiradores, sino de todo el escenario sociosanitario puesto a disposición y con un engranaje adecuado. Hay que decir que los profesionales sanitarios han acabado agotados, con jornadas extensas. Yo he visto fotografías de su utilización de los EPIs verdaderamente demacrados, agotados, de una situación de un compromiso más allá de su relación laboral, de un compromiso personal y un compromiso social. Entendemos que se deben reconocer en ese escenario que tengamos que tener los equipos necesarios para cuando sean necesarios y también incidir en la concienciación. Es clave. Si dejamos de tener esas medidas preventivas y de precaución, tanto en el espacio de la vida social como en el mundo laboral, tendremos rebrotes que lamentablemente nos encontrarán en escenarios críticos. No debemos de generar y provocar ese estrés. ¿Tenemos ahora los medios adecuados? Sí. ¿Tenemos espacios sanitarios adecuados? Sí, pero hagamos que no se tengan que ocupar, que será la mejor inversión en prevención. Tenemos una pregunta para José Carlos que dice que hemos estado 47 millones de personas confinadas, han muerto alrededor de 30.000 ciudadanos en España bajo el estado de alarma. Se dice que habría que haber tomado medidas antes. ¿Qué medidas se deberían haber tomado exactamente? ¿Y por qué medios advirtieron las mutuas a los trabajadores y a la sociedad y no se tuvieron en cuenta antes del 11 de marzo, día de declaración de la pandemia? Sonido. Sí. Ahora, ¿ya se me oye? Sí. Yo creo que es consecuencia de lo que he dicho antes, ¿no? O sea, hombre, las mutuas no teníamos que tomar medidas porque las medidas de confinamiento y las medidas del estado de alarma son medidas del gobierno. Nosotros lo que sí que hicimos fue estar prevenidos desde antes. Los médicos lo sabían, ya estábamos hablando del tema en las reuniones que teníamos y ya en aquel momento estuvimos intentando proveernos de EPIs. Pero realmente a nosotros lo que decía yo antes es que era responsabilidad del gobierno el estado de alarma, el haberlo sacado pues como mínimo 15 días antes, porque todos sabíamos que había ya un problema dentro de un virus que estaba flotando
que ya llevaba desde enero por España, ¿no? Entonces, es así, las mutuas no podemos, claro, podemos hablar, como hablábamos con las empresas, de que cuidado con este tema, ¿entiendes? Pero claro, no había medidas. Es que desgraciadamente las medidas nacionales y las medidas de un estado de alarma son potestad del gobierno, no son nuestras, ¿no? ¿Entiendes? Nosotros ya bastante hicimos con no tener unas reuniones, quitar reuniones, evitar concentraciones de las que dependían de nosotros, pero otra cosa no podíamos hacer. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que nos pregunta acerca de la prevención de riesgos laborales. ¿Qué importancia veis que tiene para la recuperación económica? Y si no creéis que la sanidad y trabajo deberían trabajar la prevención de riesgos laborales de manera más estrecha y conjunta. Bueno, ¿me preguntan a mí? Bueno. Está claro. El escenario debe ir conjunto. La situación de la desescalada y la recuperación de la activación económica y la activación normalizada, por decirlo así, debe ir acompañada de las medidas adecuadas. No se puede relanzar una actividad a cualquier precio, es lo que hemos siempre mantenido. En la fase donde se estableció ese espacio de paralización de todo tipo de actividad que no fuera esencial, nos lo planteaban los diferentes ámbitos desde las empresas. Y los comités de empresas han sido un bastión en esa situación. ¿Qué hacemos? No tenemos EPIs, no se pueden mantener las distancias, determinada empresa tiene que seguir la actividad porque evidentemente depende de su continuidad. Es cierto, hay que establecer la continuidad, pero siempre con las medidas adecuadas, tanto organizativas como preventivas. Y en esa línea yo creo que la intervención y la responsabilidad tanto de muchas empresas, no de todas, pero de muchas, y sobre todo del escenario de los trabajadores, ha puesto en valor esa colaboración, esa trasladación que da el no tener siempre los equipos adecuados e intentar buscar medidas organizativas. El teletrabajo ha sido una de ellas, pero evidentemente las piezas de una máquina no se pueden montar en teletrabajo, de momento. Ya se podrá, la inteligencia artificial va camino de ello, pero entonces hay que establecer criterios de nexo, de vinculación, tanto laborales preventivos como empresariales. Por eso hablamos de la gestión de un stock de EPIs como una gestión esencial y básica. Esas son las lecciones que tenemos que tener aprendidas, que es disponer de un centro logístico con determinados equipos, con un estocaje mínimo para si hay una situación de este tipo de brotes, tener esa medida cubierta, porque la actividad tiene que seguir, es cierto, pero no a cualquier precio y que se deben establecer todos los cauces necesarios para que todo el mundo tenga los medios adecuados en función de su trabajo y de su exposición. Mira, yo añado lo que dice José. Mira, realmente la prevención es fundamental en la pandemia, en el virus y en cualquier cosa, o sea, es decir, de relaciones laborales. O sea, no es un tema puntual porque en este momento estemos con la situación del famoso virus. Yo creo que es un tema básico, es que las empresas tienen que cuidarlo a tope. Entonces, nosotros en las mutuas tuvimos la desgracia de que nos quitaron las sociedades de prevención y nos dejaron una pequeña partida, pequeñita, para hacer prevención con cargo a cotas, ¿entiendes? Pero realmente yo creo que la prevención es un tema básico y es un tema donde las empresas os tenéis que apoyar también en las sociedades de prevención, que para eso están. Y que tengo que decir también que en este momento, nosotros que hemos tenido contacto con la sociedad de prevención y por descontado con la que era nuestra y que está en Zaragoza, y realmente se han volcado también en este tema en todo lo que han podido, en cuanto también en trabajar en ayudarnos y ver la posibilidad también de poder hacer pruebas a los trabajadores. O sea, yo creo que la sociedad de prevención ha funcionado también dentro de esto. Pero tiene que ser una mentalidad del empresario y de los representantes de los trabajadores dentro de la empresa los que exijan y pongan sistemas de prevención para que no sea solamente el COVID, sino cualquier otro tipo de accidente, cualquier otra enfermedad que pueda pasar por la empresa. Muy bien, aquí tenemos una pregunta que dice que según el criterio 2/2020 de la Dirección General de la Seguridad Social, se considera a los trabajadores en aislamiento preventivo en situación de baja por enfermedad común. Mi duda es si a efectos económicos la prestación tiene la consideración de accidente o de enfermedad laboral. Entiendo que si el aislamiento viene derivado de un potencial contacto con un compañero de trabajo enfermo, así debería de ser. Sí,
El escenario de la cobertura de la COVID-19 está con un origen de una contingencia común, pero a efectos de pago de prestación se utilizan dos códigos de codificación para dar el traslado a la comunicación a las mutuas, y su pago y su prestación equivale al 75%, es decir, el tratamiento está asimilado a accidente de trabajo. Con lo cual, aunque el origen es común y lo trata el Servicio Público de Salud, el Servicio Público de Salud es quien da el alta y la baja en esta situación, pero el pago de la prestación se asimila a accidente de trabajo. Generalmente, en una situación de una baja por accidente común, por un accidente, un esguince, una actividad normal, no laboral, tiene una implicación. Generalmente, salvo que el convenio lo mejore, los 3 primeros días corren de tu cuenta, a partir del cuarto hasta el día 20 estás al 60% de tu base de cotización y a partir del día 21 estás al 70%. En esa circunstancia ha habido una modificación para mejorar y proteger de una manera más adecuada el escenario de la pandemia. Aquellos trabajadores que por una cuarentena, por una exposición, han tenido que estar en ese aislamiento en casa, seguramente de 14 días, con un control médico, su asimilación de alta, aunque el origen es enfermedad común, tiene dos códigos que asimilan accidente de trabajo, con lo cual el pago de la prestación se traslada como accidente de trabajo, es decir, al 75% del segundo día de su base reguladora de tener esa contingencia, y así debe ser. Y si en alguno de los casos no se ha dado, se solicita esa situación de aclaración de contingencia para tener una cobertura en cuanto a prestación por accidente de trabajo a efectos económicos de todo tipo. Otra cosa será que haya secuelas derivadas de ello, y evidentemente es algo que solicitamos, que el tratamiento sea o enfermedad profesional en el espectro sanitario o accidente de trabajo en aquellos que no tengan una cobertura de su espacio sociolaboral sanitario. Sí, hombre, te añado lo que tú dices. Es tanto así que nosotros, el conjunto de mutuas en España, las prestaciones de IT-COVID, calculamos que van a ser en este momento de unos 686 millones. Al día, números sacados al día de hoy. Claro, como tú dices, esta es una prestación que la damos mientras está de baja de COVID, los efectos que tenga posteriores. Por otro lado, será una prestación que cuando la gente se vaya curando del COVID y vuelva a su trabajo, tenga la cuarentena y vuelva al trabajo, será una prestación que tendrá que disminuir, ¿no? Tendrá que disminuir porque, ojalá Dios, se quede cero. Eso quiere decir que no haya más infección por COVID. Pero esto, dentro de los datos de AMAD, de las mutuas, llevamos pagados 686 millones a este concepto. Tenemos una pregunta para José Carlos, que se preocupan por la sostenibilidad de las mutuas. Entonces, la pregunta es, en lo económico, dado el esfuerzo del sector y el impacto económico que ha nombrado, así como las empresas que están acudiendo a los préstamos ICOs, ¿cómo esperan las mutuas las ayudas económicas? ¿Están en riesgo de cerrar? Bueno, mira, hombre, evidentemente, o sea, si no hubieran en este momento, vamos, que en este momento sabemos que la prestación del PECATA va a llegar vía de Hacienda, o sea, tiene que llegar, pues si no cerramos todos y a correr. O sea, si tenemos que aquí que vaya a nuestra cuenta lo que llegue a ser el PECATA, pues de 6.000 millones, o lo que sea, pues esto es cerrar. Entonces, esa prestación calculamos que efectivamente se va a pagar con cargo a Hacienda, ¿no? No sabemos si el IT-COVID se va a considerar también como extraordinario. Teóricamente, esos 686 millones que llevamos pagados podría ser también que al menos pedimos que fuera Hacienda. Pero independiente de ello, claro, fíjate, se produce un fenómeno que está claro. En este momento los ingresos en las mutuas hemos calculado que se están reduciendo en el orden del 10,5% aproximadamente. Esto quiere decir que es una baja de ingresos de 1.380 millones, o sea, que es una cantidad muy importante. Si a esto, lógicamente, si a estos ingresos que bajan en 1.380 millones las prestaciones aumentan, la única prestación que puede ser que pueda estar por debajo sería la de los accidentes de trabajo, porque al haber menos gente trabajando y a la vez puede haber menos accidentes de trabajo, pero el resto de las prestaciones contingencias comunes está subiendo. Está el de COVID, entonces llevaría a una situación pues muy difícil, y yo creo que habrían, si no hay una
una modificación sobre todo de los ingresos que podamos tener, lo que se llama la fracción de cuota por algunas de contingencias comunes o lo que sea. Entonces, si esto no se produjera, pues en este momento podría haber 10 mutuas que estuvieran por debajo de las reservas legales, con un riesgo de que pudieran desaparecer. Tengo que decir que, vamos, la mutua que yo presido, MAZ, y que es la de Zaragoza, yo creo que está entre las 3 mutuas de España que estamos con más solvencia financiera para el futuro. O sea, nosotros una situación así podríamos aguantarla a lo mejor 4 años o 5 años, pero vamos, tiene que haber una compensación, porque si no, claro, la situación sería gravísima. Aquí tenemos una pregunta que ya se implica con el tema de la legislación laboral. ¿Qué opináis de la derogación de la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral, no solo la del 2012, sino la del 2010, no nos olvidemos. Yo creo que la reforma laboral, algunos planteamientos defienden que ha mantenido el empleo y lamentablemente la realidad es muy diferente de eso. Es cierto que en algunos espacios ha tenido incidencia directa, pero no nos olvidemos que hubiese pasado ante esta situación con el artículo 52, 2.d del Estatuto de los Trabajadores del último gobierno de Mariano Rajoy, donde se permitía despedir a los trabajadores por causa de absentismo por baja de enfermedad común. ¿Qué hubiese pasado en una situación de este tipo y de una pandemia donde una importante parte de gran colectivo sanitario ha tenido contagios, ha tenido una exposición inadecuada por falta de medios y que en el ámbito privado podrían haber sido despedidos bajo ese criterio? Evidentemente no solo hay que tener un trabajo, sino una salud de hierro, y pasamos de una situación que algunos denominaban asentismo, que había que definir muy bien qué es el asentismo, al presentismo. La gente iba a trabajar, estuviera como estuviera y en las condiciones que estuviera, con fiebre, sin fiebre. Hemos visto situaciones concretas y determinadas de trabajadores en un centro de cadena o en un establecimiento comercial con una pierna, con un brazo escayolado y reponiendo en su centro de trabajo. No solo pido la reforma laboral del 2012, también la puerta que abrió la reforma laboral del 2010, que fue de otro gobierno, un gobierno que forma hoy parte del actual gobierno y que su presidente encabeza un gobierno de otro corte anterior al gobierno de Mariano Rajoy. Pero los dos tienen o hicieron reformas laborales. Los dos escenarios y los dos partidos de gobierno en este país han realizado muchas reformas laborales y mucha modificación en el Estatuto de los Trabajadores. Yo lo que quiero es un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un nuevo escenario de un marco de los agentes sociales y que sea un acuerdo de los agentes sociales, un acuerdo del diálogo social. La reforma del 2010 tuvo poco de pacto, la del 2012 no tuvo nada, fue una imposición del gobierno por decreto y fue una medida cuando los agentes sociales habíamos firmado uno de los ANCs, uno de los acuerdos para el empleo y negociación colectiva que intentaba evitar que esto sucediera. Yo, de hecho, fui crítico con ese acuerdo porque entendía que poníamos demasiadas herramientas a disposición del criterio y de la decisión casi empresarial. Y, evidentemente, cuando el 12 de febrero del 2012 la reforma de Mariano Rajoy aterrizó, dinamitó todos los puentes del marco del diálogo social. He visto con extrañeza algunas respuestas irracionales, que así las entiendo, cuando todo el mundo se ha alarmado de la derogación de determinadas partes de la reforma laboral o algún acuerdo que a mí seguramente tampoco me gustó con determinadas organizaciones en el ámbito de la nación para derogar la reforma laboral. Pero no los oí levantar la voz cuando Mariano Rajoy impuso por decreto la reforma laboral del 2012. Es más, aplaudieron ese escenario de la reforma y entiendo que atentaba también contra los derechos básicos del diálogo social y la negociación colectiva. Creo que el marco constitucional, en su artículo 6 y artículo 7, da a los partidos políticos y en otro caso a los 7 en los agentes sociales, las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales la capacidad de diálogo y de discusión.
llámense en ese marco tripartito el gobierno, los agentes sociales, a las organizaciones empresariales y sindicales, y negociemos un nuevo estatuto de los trabajadores, fruto del consenso. El consenso generalmente y el acuerdo no suele dejar contento a casi nadie, pero suele dejar satisfecho a casi todo el mundo, porque todo el mundo cede de sus ideas originales, con lo cual ese es el fruto del acuerdo y del consenso, que no deja a nadie contento, pero deja a casi todos satisfechos, con lo cual pido la derogación de las dos y establecer unas nuevas líneas y un cauce de negociación del diálogo social para llegar a un acuerdo y a un compromiso. Yo creo que somos esenciales y que el país debe ser fruto del diálogo, bajar esa crispación nacional en todo el entente nacional que hay. Es lamentable ver el nivel de crispación que tenemos en el país, que creo que es algo que no tiene la calle, pero que sí que está en la escena política. Pocos parlamentarios y además mal avenidos. Entiendo la política de grupos o de parte, pero evidentemente para alcanzar un consenso y un acuerdo social que debe ser un nuevo estatuto de los trabajadores. Sí, oye, lógicamente, os podéis imaginar que estoy totalmente en contra de lo que dice José. Con José tenemos buena relación, hemos compartido muchas horas juntos, pero estoy totalmente en contra, evidentemente. O sea, yo creo que ninguna ley es perfecta, ¿entiendes? Pero evidentemente que si trasladamos la mente a la situación de España cuando tuvimos la suerte de que nos abandonó Zapatero, en aquel momento había una crisis, creo, de un tamaño, vamos, que creo que no ha pasado tanto tiempo y todos los que estamos aquí la recordamos. Entonces, gracias a esa famosa ley, que en este momento no te gusta nada, a José, gracias a esa famosa ley, se crearon millones de puestos de trabajo, evidentemente. ¿Entiendes? Y gracias a eso, pues se han creado empresas, se ha creado riqueza, ¿entendés? Y se ha ido funcionando. Que las leyes pueden pasar en el paso del tiempo, pueden tener algunas partidas que pueden quedar desfasadas por la situación económica o por cualquier otra situación, evidentemente. Puede ser que haya que reformar alguna partida en concreto. Pero la norma que tú decías de que de que las empresas íbamos a despedir todo aquel que no sé qué, esa ley ya estaba ahí y no se ha cumplido. El empresario no despide a nadie que funciona bien y que trabaja y que le da rendimiento. Esto no lo conozco yo. Y claro, hay una situación que en este momento tú no lo has comentado, que yo creo que es real, es que curiosamente hay un problema dentro de esa ley, es que cuando mejor iba España, cuanto más íbamos saliendo de la crisis de Zapatero, ¿entiendes? Íbamos saliendo de la crisis, estaba creando riqueza, estábamos creando riqueza estos últimos años y todo esto, más absentismo se producía. Más absentismo se producía, pero como tú lo sabes muy bien, porque hemos discutido en las comisiones de control, es un absentismo desbordado. Y eso es muy curioso. Cuando hay crisis, la gente va a trabajar, y cuando no hay crisis, y cuando las cosas van muy bien, la gente va menos a trabajar. No digo que sea un tema generalizado, pero eso tú lo has vivido con aumentos de muchos puntos en el tema del absentismo. Y el absentismo es un tema que es malo para el trabajador bueno y es malo para la empresa. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con estas cosas, que yo creo que esto es un tema a considerarlo. Que por descontado que cualquier cosa que se quiera hacer o que se le ocurra a este gobierno, a este curioso gobierno, vamos a llamarlo así, cualquier cosa que se le ocurra a esta gente tiene que ser luego dentro del diálogo social. Cosa que lo pongo en duda porque ya hemos visto el carácter que tiene nuestro presidente actual, que es un carácter totalmente unipersonal, donde saca las cosas sin consultar, ya hemos vivido sin consultar a la COE, sin consultar a empresarios y muchas cosas sin consultar a los trabajadores. O sea que realmente, por descontado, soy portadero del diálogo social al 100%, pero no critiquemos algo o no machaquemos del todo algo que ha creado muchos puestos de trabajo y mucha riqueza. Continuamos, José. Si te dejo replicar, se nos acaba el tiempo. Venga. Solo una mención. Definir qué es el absentismo, no es más. Los trabajadores, evidentemente, yo creo que tienen un compromiso muchas veces más allá de la circunstancia del estado en su salud, pero no hay que hacer una denegación de derechos. Yo creo que la salud en general es una cuestión de derechos. Si un trabajador no está trabajando al 100% y no está en unas circunstancias adecuadas,
puede que su recaída sea peor. Y evidentemente en eso sí que entendemos que debe prevalecer el derecho a la salud. Por descontado, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Entiendes? Pero la real. Ahí hemos llegado a consenso. Pregunta, ¿se está teniendo en cuenta los riesgos psicosociales de los trabajadores durante, después y como consecuencia de la pandemia y de la situación extrema que han sufrido algunos colectivos? ¿Qué medidas están tomando al respecto? Bueno, en los riesgos psicosociales es la gran asignatura pendiente de las evaluaciones de riesgos. Ya lo venimos demandando no solo en esta situación, sino las anteriores, que es un riesgo que se debe evaluar. Aún estamos en la discusión si se debe evaluar o no. Claro que se debe de evaluar. Igual que se evalúa y se mide una posición ergonómica o los luces en la iluminación o la situación de las vibraciones en un puesto de trabajo, en una carretilla, en una motoniveladora o en una máquina de compactar, que se pueden medir. Hay herramientas técnicas que avalan la medición de los riesgos psicosociales. Los factores estresantes, los estresores y qué medidas se deben establecer para controlarlas, limitarlas y sobre todo reducirlas. Esta pandemia ha venido a poner de manifiesto una doble vertiente de los riesgos psicosociales, que es la incertidumbre original y ahora esta situación también que tiene que ver con este efecto llamado de la gestión del miedo de la cabaña, de salir de casa, ¿no? Del miedo a la situación y de enfrentarte a un escenario al que nunca te has enfrentado. Los riesgos psicosociales es la asignatura pendiente, una de ellas claves de la prevención, que no estaba totalmente evaluada en todos los aspectos, porque casi todas las empresas tienen una evaluación de riesgos, porque lo marca la ley de prevención y así lo dice, pero en muchas se echa a discutir todavía o se plantea el discutir si hay que evaluar el riesgo psicosocial. ¿Qué es eso del riesgo psicosocial? El burnout, el síndrome del trabajador quemado, el ámbito del estrés. Hemos visto, no en España tanto, pero en situaciones vinculadas en el país vecino, como es Francia, la ideación autolítica, muchas cantidades de suicidios vinculadas con la pérdida del empleo o el miedo a la pérdida del empleo. Y en este caso, los riesgos psicosociales han sido uno de los bastiones de defensa. Desde UGT a nivel ya nacional se establecieron diferentes canales de comunicación y de atención y uno de ellos era el canal de prevención y riesgos laborales. Una de las principales consultas, más allá de los protocolos y qué debo hacer, qué PIS debo tener a disposición, es qué hago ante el miedo que tengo, qué me enfrento o cómo lo gestiono, el estrés que te genera esa incertidumbre y el miedo que tengo a incorporarme a mi puesto de trabajo, el miedo a salir a la calle. Esa situación que entendemos que ya era negativa, se ha reforzado lamentablemente en muchos escenarios de miedo ante la incertidumbre. Esas son unas tareas pendientes. Los equipos de evaluación de riesgo de los servicios de prevención, ajenos, propios y mancomunados, tienen una gran tarea y es una de las asignaturas pendientes. Se está trabajando en el marco de la Unión Europea en una directiva que reconozca el estrés, lamentablemente paralizada por esta pandemia, en uno de los grupos de trabajo dentro del marco de la Comisión Europea y de las organizaciones sindicales de la Confederación Europea Sindical, el Eurostress, era el definir una directiva de riesgos psicosociales y un reconocimiento como un añadido a una enfermedad profesional más de las que tenemos. La gestión del estrés debe ser un valor clave en cuanto a la reactivación económica y sobre todo a su prevención. Genera situaciones manifiestamente complejas. La cabeza, la psiquis, la psicología tiene daños físicos literalmente comparables a una enfermedad común, utópica, de una generación de efectos físicos. No solo la cabeza genera una situación de bloqueo, sino hemos visto reacciones físicas ante esta situación, ante el miedo. Evidentemente esta situación lo ha focalizado y una de las líneas de intervención y de apoyo principal ha sido tener líneas de apoyo psicológico, principalmente ante el miedo ante lo desconocido, ante esta situación. Ya lo veníamos realizando en el Observatorio de Riesgos Psicosociales que tenemos a nivel confederal desde el año 2008. Tenemos una plataforma de riesgos psicosociales y estamos trabajando en ese reconocimiento de esa directiva que genere y que establezca los riesgos psicosociales como una enfermedad profesional más o como un riesgo derivado del trabajo. Estamos hablando del teletrabajo, de la dependencia de la tecnología, la dependencia del smartphone, de la videollamada o de la gestión del tiempo. Evidentemente ha sido un factor negativo en esta pandemia que evidentemente tenemos que mejorar y que tenemos que poner en valor de cara a futuro. Ya la situación está sobrepasada en este sentido, pero hay que incidir
en que todas las empresas y todos los escenarios deben de contemplar una evaluación de riesgos, sin pandemia o con pandemia, y reforzar, sobre todo desde los servicios de prevención y también desde las mutuas, esa atención a esos cuadros de ansiedad, a esos cuadros de depresión, que muchas veces tienen que ver con la organización, en este caso con la mala organización que se puede dar en el trabajo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que, lógicamente, la evaluación de riesgos es un tema claramente que nos atañe a nosotros, en la medida de que la situación del trabajador tiene que ser lo más efectiva posible para él mismo y para la propia empresa. O sea, esto está clarísimo. Lo que ocurre es que el tema de los riesgos psicosociales y la cabeza es un tema que tú sabes que es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir. A mí, desde luego, la persona que realmente tiene una afección real, hay que tratarlo, cuidarlo y, lógicamente, ponerlo en circulación lo mejor posible para que pueda seguir teniendo su posibilidad de trabajo, ganar dinero, atender a la familia, todo ello. Ahora, también es verdad que esto lo vimos en las mutuas, de que es un tema que se presta, claramente, ¿entiendes? Por mucho más difícil medirlo técnicamente y médicamente, más difícil medirlo que otras enfermedades. O sea, un cáncer se mide, un esto se mide, y el riesgo psíquico es un tema mucho más complicado. A mí, cuando decía yo antes que me preocupaba que en las situaciones que la economía va bien aumente importantemente las bajas laborales, es un tema que sí, eso sí que realmente hay que estudiar. ¿Entiendes? Hay que estudiar. Porque eso sí que va totalmente, o sea, y además hay que estudiarlo bajo el punto de vista sindical también. O sea, es decir, el que se tomen de baja 3 puntos más, o haya 3 puntos más de bajas laborales en este sentido, repercute en los trabajadores que siguen trabajando, evidentemente. Repercute en la empresa y en los trabajadores que están trabajando. O sea, a mí el exceso en este momento de absentismo, en esto, no te digo al día de hoy con esta situación, pero sí la de hace 6 meses, el exceso de absentismo en contingencias comunes, que tú lo sabes perfectamente, que se ha disparado a unos niveles impagables, es un tema que es muy preocupante, muy preocupante. Pero lo demás, estoy de acuerdo contigo de que en la que son cualquier riesgo hay que atenderlo, cuidarlo, verlo y ayudar. Aunque ya ha hecho un esbozo, insiste en la opinión de José Carlos Lacasa. ¿Qué confianza le inspira al gobierno actual para gestionar la recuperación de las empresas tras el periodo de alarma? ¿A mí? ¿A usted? Si te digo confianza cero... Pedro Pardo, sí. ¿Qué? No, que te pregunta eso. ¿Qué confianza te inspira al gobierno actual para gestionar la recuperación de las empresas tras el periodo de alarma? Pues mira, a mí el gobierno actual, por definición, me da confianza cero. O sea, ¿entiendes? Realmente, quiero decir que no quiero decir, de entrada, quiero decir, y no quiero entrar en política y en hacer esto una defensa de un partido político, no es tampoco ni mucho menos. Es decir, de entrada, un gobierno que ya un primer hecho que se compone de 22 miembros, que entre ellos se tienen que repartir las funciones, que todavía se las están repartiendo, en trabajo con el otro, todas estas cosas, ya me parece una mala organización del sistema del equipo de trabajo, evidentemente. Entonces, por otro lado, lógicamente, yo lo siento mucho, pero a mí las políticas que lo estás viendo claramente, donde hay un vicepresidente que su ilusión casi es convertir en Venezuela a España, pues lógicamente estoy en contra de ese tema. O sea, es un tío que cada vez que habla, pues está en contra de las empresas, de los empresarios, ¿entiendes? Me parece, toda la parte, lógicamente, yo no defenderé nunca a Podemos ni a nadie que esto. Por otro lado, el presidente es un hombre que lo único que ha buscado es ser presidente, entonces, lógicamente, entiendo que eso es un tema y que subsiste a base de ser presidente. A mí que esté negociando con Bildu o que esté negociando con gente que quiere dividir España, pues me dice, hombre, pues si es necesario para formar el gobierno, pues no se forma el gobierno. Yo soy defensor de que tenía que haber acuerdos entre los grandes partidos y desde luego pues que salieran de los partidos que los que quieran destruir España.
Y, lógicamente, como esos que quieren destruir España, parte de ellos están dentro del gobierno, pues mi opinión es totalmente negativa dentro del gobierno. Esto no quiere decir que haya 3 ministros o 4 ministros que sean de mi agrado y que piense que tiene cierto sentido las cosas. Pero, lógicamente, no sé, es un gobierno, hombre, lo vemos claramente, si el presidente es un hombre, por su actuación, claramente, que ha basado casi todo su trabajo y su vida política en la mentira, en el cambio de parecer, pues me crea una incertidumbre de que creo que a la empresa eso no es muy sano, vamos. Una pregunta de futuro. Aunque la situación actual es complicada por el elevado número de empleados públicos, las pensiones de jubilación y desempleo, el coste de los ERTEs, sumado a una pirámide poblacional invertida, el aumento de la esperanza de vida, el incremento de la deuda y déficit público, ¿creéis que es sostenible el sistema? ¿Qué medidas hay que tomar ya para que tengamos un futuro sostenible para las siguientes generaciones? Bueno, yo... Si quieres tú, José, o si quieres soy yo. Creo Te digo lo que tú quieras, ¿eh? Vale, nada, una pincelada. Yo creo que en este escenario de gobierno, el gobierno que ha elevado el salario mínimo interprofesional a 950 euros, un gobierno de cobertura, la primera prestación, en este caso pecata a los autónomos, más allá de la discrepancia política, creo que es un gobierno que está teniendo un contenido social importante. Yo creo que Nadia Calviño es una buena gestora, creo que es un referente tanto nacional como internacional, y lo que hay que hacer es plantear un escenario también de este modelo de prestación de seguridad social. Y para ello lo que hay que hacer es llamar a los agentes sociales, sentarnos en el Pacto de Toledo y ver la situación y la coyuntura económica actual y la futura. Tuvimos una reforma del escenario de las pensiones en 2013, erróneo, que fue un escenario, yo creo que hay que corregir, y hay que ver diferentes escenarios bajo la cobertura y la iniciación de un acuerdo del Pacto de Toledo. Creo que la reactivación económica es importante y creo que las líneas de ayuda directas europeas en el marco europeo llegarán, y que llegarán a buen puerto, y llegarán generalmente a las empresas. Y no nos olvidemos del tamaño de empresas que tenemos y el diferencial con Alemania. Que es un tamaño de empresa grande, de una gran multinacional y que tiene un alto valor añadido. Y lamentablemente el tejido empresarial español y el aragonés, por ende, es un tejido empresarial pequeño, de pequeña y mediana empresa. Con lo cual, eso también hace un llamamiento a ver el modelo empresarial que tenemos y que queremos. Yo quiero una clase empresarial fuerte, potente y con capacidad de investigación, desarrollo e innovación, y que aporte un valor añadido porque sus empleados, sus trabajadores también lo tendrán, y lo tendrán en modo de remuneración y en mejores condiciones salariales y condiciones de trabajo. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un pacto nacional, y a mí posiblemente me gusten todavía menos algunos apoyos que el gobierno haya podido tener, seguro. Pero si otros partidos de la oposición, o que se llaman líderes de la oposición, apoyaran determinadas cuestiones de Estado que deberían de ser de Estado, como es la educación o la sanidad o el sistema de pensiones, no sería necesario el recurrir a grupos minoritarios, a grupos nacionalistas de un color o de otro, que tampoco creo que sean la mejor opción para mantener este país en una situación estable, de continuidad y de un estatus económico adecuado. Creo que los grandes pactos son necesarios y creo en el consenso. Pero creo que para tener y alcanzar un consenso, lo primero que hay que tener es intención de realizarlo. Bajar esa crispación, y hablo de partidos todos de corte constitucional. Aquellos que se quieran poner fuera de la Constitución por un extremo y en otro, estarán bien donde estén y estarán donde les darán sus votos, que lamentablemente tienen. Es el derecho y el marco constitucional el que nos toca vivir, afortunadamente. Y por eso quiero grandes pactos con los grandes partidos de este país. Y creo que grandes partidos de este país hay pocos, y con alternancia en el gobierno menos. Con lo cual, yo sí que soy proclive a un gran acuerdo nacional desde el consenso, del diálogo social, pero evidentemente con aquellos que quieran pactar. Y parece ser que hay algunos que no quieren pactar, que solo quieren un ejemplo y un modelo de crispación, que se van todavía más a un ámbito radical de la derecha y de la izquierda, igual me da un extremo que en otro, y que en esa radicalidad perdemos todos, y que lamentablemente el pacto tiene que ser fruto del consenso, del diálogo social y con los principales partidos de la oposición. Yo creo que es necesario.
Bueno, yo, lógicamente, como queda poco tiempo, quedan 3 o 4 minutos, yo te voy a decir mi postura. Por descontado que estoy de acuerdo siempre, en cualquier cosa, estoy de acuerdo con los pactos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay que ver con quién puedes pactar, ¿no? O sea, yo lógicamente, pactar con un gobierno donde está Podemos, que sabemos su tendencia que tiene, que además la dice públicamente y que está a favor de Bildu y que está a favor de estas cosas, pues creo que no cabe un pacto con el gobierno. Si están esos señores presentes, no cabe un pacto por parte de nadie. Por otro lado, al gobierno, yo lo que creo es que en esta situación tiene que hacer como hacen las empresas. Lógicamente, tendrá que hacer todas las prestaciones sociales que sean necesarias por el momento, y que sean controlables y que sean beneficiosas y que funcionen. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, la base de los trabajadores es la que sostiene al país, con los empresarios tirando de ella. Pero lo que está, a su vez, como somos los empresarios, hacemos en nuestras propias empresas, también hay que ver qué tenemos que reducir de los gastos que tenemos. No se reduce absolutamente nada. Nadie se ha parado, no sé si hay miles de institutos o oficinas, organismos que no sirven para nada y que están ocupando puestos políticos. Hay que ver dónde se ahorra. Las empresas invertimos y a la vez ahorramos. Nuestra obligación cada día es que tener los gastos justos. Y esto no lo hace nadie. Lo acabamos de ver hoy. Acaba de nombrar un puesto nuevo que se ha inventado el presidente del gobierno para un amigo suyo. O sea, esto es una realidad. Esto es un tema extendido por parte de esta mentalidad de este gobierno. Entonces, lógicamente, es muy difícil. O sea, yo creo que lo que hay que hacer en este momento tiene que haber un gobierno serio, no con 22 ministros, que es una tomadura de pelo, ¿entiendes? Y entonces hay que haber un gobierno serio y que lo primero buscará los planes de desarrollo del país, pero buscará también los ahorros que podemos tener. No podemos tener una situación como la que tenemos en este momento, donde está el gasto público está disparado no ya por el tema extraordinario, sino por el tema ordinario. Mi opinión. Bueno, pues ambos, ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Ha sido un placer. Y muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, José de las Morenas. A vosotros. A vuestra disposición.